mismo sentido en que ustedes le mueven la cabeza. Cuando hay daño cerebral, habitualmente eso sucede, se le llama ojos de muñeco. Van a tomar posteriormente una jeringa grande de al menos 20 mililitros y van a poner agua tibia y la van a aplicar a través del conducto auditivo externo. Lo normal es de que se produzca un reflejo ocular que se llama nistagmus. Entonces, si le ponen calor o agua tibia, se van a hacer el nistagmus hacia el sitio donde está el agua tibia. Y si le ponen agua fría, se genera un nistagmus al lado contrario de donde le aplican el estímulo. Van a tomar un hisopo o un pedacito de algodón muy suave, le van a abrir el globo ocular al paciente y van a tocarle la córnea. Si el paciente hace por cerrar el ojo, va a tener un reflejo corneal positivo. Si no es así, va a tener reflejo corneal ausente. La mayoría de estos pacientes se encuentran intubados. Entonces, lo van a desconectar del ventilador un momentito y le van a mover el tubo endotraqueal un poquito. Si tiene el reflejo de arcada, el reflejo nauseoso, quiere decir que están viables estos núcleos del tallo cerebral y si no están ausentes. Todo esto es muy importante y ahorita les voy a decir por qué. Estos son la posición de decorticación o de hiperflexión y la posición de descerebración o hiperextensión que marcábamos en la escala de coma de Glasgow. Fíjense bien lo que les voy a decir. Creo que ya vieron ustedes el tema de muerte cerebral. Cuando vemos nosotros casos graves, generalmente de traumatismos craneoencefálicos, como esto, a una velocidad relativamente baja, sucede esto. Imagínense ustedes si vamos a 150, 160 kilómetros por hora. Pues la gravedad va a ser mucho mayor. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos al paciente encamado, si es que sobrevive, en hospitalización o en la unidad de cuidados intensivos, intubado, conectado a un ventilador. Y entonces hay dos posibilidades aquí. Una, que se encuentre en un estado de coma, o la segunda, que tenga muerte cerebral. Existe una diferencia sumamente grande, porque aunque las condiciones del paciente nos hacen ver que son muy similares, en los dos casos está el paciente intubado, conectado a ventilador, con su corazón latiendo, manteniendo una presión arterial. Pero cuando se dice que el paciente tiene muerte cerebral, está muerto. No hay nada que hacer. No hay forma de recuperarlo. Y cuando el paciente se encuentra en estado de coma, existe la posibilidad de que el paciente se pueda recuperar, incluso que funcionalmente pueda tener cierto grado de recuperación. Esa es la gran diferencia. Y nosotros clínicamente, ¿cómo vamos a saber si un paciente está en estado de coma o si un paciente tiene muerte cerebral? Pues basado precisamente en esta breve exploración que hicimos, ¿sí? Si el paciente se encuentra en coma profundo,
quiere decir que no hay prácticamente ninguna respuesta, tiene una puntaje en la escala de coma de Glasgow de 3. Si le evaluamos la reactividad pupilar y las pupilas están midriáticas, le estimulamos con luz y no hay ninguna respuesta. Si le aplicamos los movimientos y tiene movimientos en muñeca, le aplicamos líquido a través del conducto auditivo y no hay nistagmus, le hacemos el estímulo corneal y no hay reflejo corneal, le hacemos el estímulo del reflejo nauseoso y no lo hay, entonces podemos determinar que el paciente clínicamente tiene datos de muerte cerebral. Si encontramos positivo alguno de estos, entonces el paciente no tiene muerte cerebral, pudiese tener alguna esperanza de recuperarse. Pero si nosotros hacemos esta evaluación neurológica y no encontramos ninguna respuesta, se dice en el expediente y ustedes lo escriben con toda seguridad que el paciente tiene datos clínicos de muerte cerebral. Y entonces, el siguiente paso sería hacer un electroencefalograma. Y lo que se espera encontrar en los pacientes que tienen datos de muerte cerebral es un electroencefalograma plano. Cuando eso sucede, informan ustedes a los familiares que no hay prácticamente nada que ofrecer. En nuestro país no está legislado todavía lo que se tiene que hacer en estos casos. Es decir, no puedo decirle yo a los familiares, ya lo vamos a desconectar. Lo único que pudiésemos hacerle es suspenderle los medicamentos de sostén, las aminas vasoactivas que le mantienen al corazón latiendo a cierto grado y que mantienen una presión arterial de perfusión. Esos quizás se pudiesen suspender y entonces el desenlace se acelera un poco. La otra posibilidad, si el paciente se encuentra en condiciones y es joven y cumple los requisitos, es pedirle a los familiares que piensen la posibilidad de donación de órganos. Pero es todo lo que se puede hacer. Ya mencionábamos que cuando hay una lesión cortical grande difusa se da un estado vegetativo, pero cuando hay una lesión del tallo cerebral se da el síndrome de encerramiento, síndrome de enclaustramiento. Entonces, en conclusión, cuando se da el estado de coma implica una disfunción del sistema activador reticular ascendente o una disfunción de ambos hemisferios cerebrales. Existen ciertas patologías que pudiesen confundirnos si es un estado de coma o no. Y son estos. Perdón. Bueno, son patologías que pueden ocasionar estado de coma. Esta es una herida por proyectil de arma de fuego. Este es un hematoma subdural subagudo con amplio efecto de masa, una lesión en fosa posterior muy grande, una hemorragia subaracnoidea debido a ruptura de aneurisma, una hidrocefalia también puede producir un estado de coma. Pero lo que quiero mostrarles es que existen ciertas patologías que pueden generar confusión entre si es un estado de coma o no. La primera de ellas es el mutismo acinético. El segundo, que ya vimos ampliamente, cuando hay un daño a nivel del tallo cerebral,
El paciente aparentemente está despierto, pero no hay comunicación con el medio externo, síndrome de enclaustramiento. Y hay un fenómeno que históricamente ha dado muchos problemas, que se llama catatonia, que incluso si no se evalúa correctamente al paciente, pudiesen incluso enterrarlo y despertar el paciente cuando ya está bajo tierra. Se llama catatonia. Y finalmente, problemas psiquiátricos donde se llaman reacciones de conversión, donde el paciente simula estar prácticamente sin ninguna reactividad, pero ustedes, basado en la exploración de 4 puntos que ya les mencioné, pueden muy fácilmente diferenciar cualquiera de estas patologías. Regresando nada más un poquitito, hay otros estados que pueden confundir también. Por ejemplo, los pacientes que vienen drogados específicamente con benzodiazepinas. Imaginen ustedes que le recetan a una persona de la tercera edad una benzodiazepina porque no puede dormir. Le dan entonces gotas de clonazepam, le dice tómese 4 gotas en la noche. Pero como la paciente no ve bien, no puede medir las gotas y entonces está intentando que salgan del frasco y resulta que cuando sin darse cuenta ya le puso todo el frasco al vaso. Se lo toma y se queda dormida profundamente como si fuera un estado de coma. Por supuesto que existe el antecedente de haber consumido benzodiazepinas y el antídoto de las benzodiazepinas es el flumazenil. El segundo caso se refiere a la administración de narcóticos. En la actualidad también, sobre todo con lo que está en boga, con el fentanil, que se está utilizando clandestinamente como droga. En algunas ocasiones hay sobredosis y sucede exactamente lo mismo. Parece que el paciente se encuentra en estado de coma, pero en estos 2 casos las pupilas van a estar mióticas totalmente. El antídoto de los narcóticos es la naloxona. Algunos casos van a tener hipoglucemia también. Si tienen un paciente diabético y le administran una dosis mayor de insulina y el paciente a su vez no come a sus horas, puede entonces bajar la glucosa y tener un estado de coma por hipoglucemia, pues tienen que administrarle entonces glucosa para revertirlo. Entonces, hay varios factores que pueden intervenir en estos casos. No sé si tengan alguna duda en especial. Doctor, y por ejemplo, de los que acabamos de las sustancias que acabamos de ver, y por ejemplo, su como antídoto, ¿se administra la misma cantidad que consumieron o es dependiendo? No, se van administrando en bolos, a dosis respuesta se llama. Por ejemplo, del flumazenil, se diluye el ámpula en 10 mililitros y se va administrando de a mililitro por vía intravenosa hasta que haya una respuesta. Y son antídotos realmente excepcionales porque son específicos. Es decir, a pesar de que el paciente tenga efectos sumamente fuertes de las benzodiazepinas, estos se van a revertir en cuestión de segundos. No hay que esperar demasiado. Lo mismo sucede con la naloxona. Por supuesto, si el paciente no tiene ninguna otra patología agregada. ¿Sí? Pero es dosis-respuesta, dosis-respuesta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda?
Disculpe, doctor. Sí. ¿Qué probabilidad hay de encontrar un dato diferente en el electroencefalograma si no observamos alguno de los 4 datos en el examen que le realizamos al paciente? Pues existe probabilidad. De hecho, el electroencefalograma es un estudio de diagnóstico definitivo. Si el paciente, por ejemplo, tiene, porque habitualmente cuando lo tienen intubado le ponen sedación y le ponen relajante muscular también, como si fuera una anestesia general. Y si no ha sacado todo ese medicamento en el momento en que ustedes le hacen la exploración, es probable que tengamos un error. Es decir, que hagamos la exploración, que no encontremos ninguna respuesta, pero que sea secundario a estos medicamentos, tanto a los relajantes como a los sedantes. Pero eso de cualquier forma no cambia en absoluto lo que ustedes tienen que poner en el expediente, porque ustedes no van a poner el paciente tiene muerte cerebral. No, ustedes van a poner el paciente tiene datos clínicos de muerte cerebral. Eso significa que en el momento en que ustedes lo exploraron, encontraron ninguna respuesta. Pero sí existe alguna posibilidad de que si evaluamos el paciente bajo efectos de medicamento, el electroencefalograma nos salga con actividad cerebral. Sí existe esa posibilidad. Pero, digo, si ustedes van a hacer esta exploración es porque ya revisaron que el paciente no tenga estos medicamentos. Pero puede suceder. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Disculpe, doctor, yo tengo una pregunta, pero es relacionado de las calificaciones. Más o menos, ¿cuándo nos las dará? No lo sé. Yo creo que mañana o pasado mañana. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Estás muy preocupado o qué? Sí, no me deja dormir en la noche. No, no, no. Creo que les fue Mejor. más o menos. Bueno, Pero gracias. sí, ya las tengo, nada más hay que pasarlas al Excel para Ajá. poderles mandar la lista. Ya están calificados sus exámenes. Y no nos pudiéramos quedar al final de la clase, bueno, los que quieran ver su calificación. Ahorita vemos, dependiendo de cómo estemos. Ok, Pues sí, gracias. sí, sí. Bueno, tenemos también retrasadas las infecciones del sistema nervioso central. Vamos a ver qué alcanzamos a ver el día de hoy. Las infecciones del sistema nervioso central es un capítulo muy grande. Lo que quiero decirles específicamente es que en infectología existen realmente pocas urgencias, vamos a decirlo de esta forma. Una de ellas es la artritis séptica, es una emergencia en infectología. Otra de ellas es la neumonía aguda por bacterias, también es otra urgencia en infectología. Otra de ellas es los pacientes neutropénicos con fiebre, esa es otra urgencia en infectología. Y las infecciones del sistema nervioso central es otra de las urgencias en infectología. Entonces, realmente hay pocas urgencias en la especialidad de infectología y esta que vamos a ver ahorita es una de ellas. Y es una emergencia médica porque tiene una alta morbi y mortalidad. Y ustedes quizás no recuerdan porque son muy jóvenes
Pero a principios de los 80s, así como surgió recientemente la enfermedad por COVID, a principios de los 80 surgió un nuevo virus también, que se le llamó virus de la inmunodeficiencia humana, que se transmitía a través de relaciones sexuales. Y entonces fue todo un shock en aquel momento, porque se decía que las personas que lo padecían inicialmente se le atribuían a los homosexuales. Ya posteriormente se observó que cualquier persona pudiese contraerlo. Y al principio pues era también, les comentaba, un shock porque no había una curación para ellos, estaban predestinados a morirse. Pues desde aquel entonces las infecciones del sistema nervioso central cambiaron mucho, porque antes del VIH existían gérmenes específicos que atacaban más frecuentemente al sistema nervioso central, y después del surgimiento del VIH debemos de tener muy en cuenta si el paciente padece o no padece este virus, porque la etiología cambia totalmente, cambia radicalmente. Entonces, es muy importante. Hace unos meses tuvimos un caso de una meningitis. El paciente inicia con cefalea, que no cede prácticamente con la administración de medicamentos. Y después empieza a tener alteraciones neurológicas, corticales. Los estudios de laboratorio normales, la resonancia magnética normal prácticamente. Y después el paciente empezó a tener deterioro del estado de alerta. Y al parecer no encontrábamos absolutamente nada. Y aquí hago énfasis en que la historia clínica es fundamental. A veces se subestima la historia clínica y el interrogatorio, porque este paciente ya lo habíamos estudiado de todas, ya habíamos revisado sus antecedentes y no hubiésemos detectado realmente el problema hasta que uno de mis colaboradores me dice: doctor, ¿qué cree que vi al paciente que lo visita? Era un paciente hombre, lo visita una persona que no es familiar y que me entré la otra vez y están como muy cariñosos. Eso en realidad no tiene nada de malo, pero el paciente nos ocultó, en primer lugar, que era homosexual, y en segundo lugar, el paciente ya sabía que padecía VIH. Le hicimos inmediatamente la prueba de ELISA, la Western Blot, y salieron positivas para VIH, con una alta carga viral. En ese caso, nos enfocamos a los gérmenes que más frecuentemente atacan a los pacientes inmunocomprometidos, y específicamente el criptococo, y encontramos datos de meningitis por criptococo. Por supuesto, cuando se detecta esto en etapas tardías, el paciente inevitablemente va a morir. Y así sucedió. Pero aquí pues, haciendo énfasis en que los factores causales cambiaron antes y después de la aparición del VIH, para que tengan mucho cuidado. Las infecciones del sistema nervioso central pueden clasificarse en meningitis,
encefalitis, infestaciones cuando se debe a parásitos. Las meningitis generalmente se originan por bacterias, las encefalitis generalmente por virus y las infestaciones por parásitos. Y en nuestro medio los parásitos más frecuentes son precisamente los cisticercos. Por supuesto que hay ocasiones donde las infecciones hacen el desarrollo de pus y entonces se forman abscesos que se llaman en general empiemas. Y estos, si se encuentran en el espacio epidural, se llaman empiemas epidurales o empiemas subdurales si se encuentran en el espacio subdural. Entonces, esta sería una forma de clasificar las infecciones del sistema nervioso. Ya hablando específicamente de meningitis, les dije que la mayor parte de las meningitis son ocasionadas por bacterias. Algunas son por virus, algunas por hongos, como este caso que les acabo de mencionar de los pacientes con VIH, pero a lo que nos corresponde a nosotros ver en este tema son las meningitis bacterianas en pacientes inmunocompetentes, vamos a decirlo de esta forma. Pacientes que no tienen compromiso inmunológico. Vamos a definir entonces el término, y la meningitis o meningoencefalitis es una inflamación de las meninges y en ocasiones del encéfalo, y de ahí van a derivar sus sintomatologías. Generalmente son de inicio agudo y se caracterizan por signos y síntomas relacionados a la infección, relacionados a la afectación meningia y relacionados a la afectación de la corteza cerebral y en algunas ocasiones con afectación sistémica. Esta es la epidemiología, pero la epidemiología va a cambiar mucho dependiendo del país de donde provenga. En México se registran al año alrededor de 2,000 muertes por infecciones bacterianas de las meninges. Lo que sí sabemos es de que los casos de meningitis representan la tercera o cuarta causa de ingreso a las terapias intensivas, con una letalidad de 15 al 30% en la edad pediátrica y de 25% en adultos. Quiere decir que se mueren todavía una gran cantidad de pacientes por esta causa. Aún así, énfasis en que la mayor parte de los casos ocurren en la edad pediátrica. ¿Y de dónde vienen esas bacterias? Estas bacterias vienen generalmente de una infección respiratoria más frecuente, de una infección gastrointestinal, de infecciones urinarias o incluso de infecciones diseminadas llamadas septicemia. Recuerden esto porque ahorita que veamos los gérmenes causales, van a observar cómo hay uno que se repite. Y van a observar, a pesar de que sean muchas diapositivas, cómo el tratamiento básicamente se basa en las cefalosporinas de tercera generación. Vean ustedes, la etiología la vamos a dividir por grupo de edad. Recién nacidos, en primer lugar se encuentra la Escherichia coli, en segundo lugar la Klebsiella y en tercer lugar el Streptococo. Y vean ustedes cómo este Streptococo va a repetirse prácticamente en todos los grupos de edad. Vean ustedes, en lactantes y preescolares aparece nuevamente el Streptococo, ya no en tercer lugar, sino en primer lugar. Y vean ustedes cómo en escolares y adultos vuelve a aparecer el Streptococo. Estamos hablando de pacientes que no tienen VIH o que no tienen alguna otra patología que tenga un compromiso inmunológico.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando analizamos el cerebro de estos pacientes? Pues se va a encontrar un exudado purulento, se van a encontrar matas de fibrina, se van a encontrar daño a nervios craneales porque afecta mucho más en las bases y, por supuesto, la obstrucción de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Vean lo que sucede, hay vasculitis, hay hemorragia y trombosis de los vasos cerebrales. Así se aprecian los cerebros de las autopsias de estos pacientes con meningitis severas que no lograron controlarse o que no se atendieron a tiempo. Entonces, si analizamos y hacemos corte microscópico, vamos a ver una gran cantidad de polimorfonucleares, vamos a ver microhemorragias, como se aprecia aquí, con trombosis. Vean ustedes cómo los vasos están prácticamente trombosados. Y en ciertas ocasiones se logran identificar los cocos, las bacterias. Estos son, por ejemplo, un caso de manifestaciones dérmicas en pacientes con septicemia por meningococo. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Ya mencionábamos que vamos a encontrar varios síndromes aquí. En primer lugar, el síndrome infeccioso. El síndrome infeccioso se va a caracterizar por fiebre, ataque al estado general y muchas ocasiones, incluso en los recién nacidos, puede haber incluso hipotermia. Vamos a encontrar el síndrome de irritación meningia, como ya ustedes saben, rigidez de nuca y algunos de los otros signos meningios que ya conocen, el Brusinski, el Kearney, Binda, jolt accentuation, cualquiera de ellos. El síndrome de hipertensión intracraneal, que consiste en cefalea, vómito y edema de papila, y el síndrome encefálico caracterizado básicamente por cualquier situación que ocasione alteración cortical. Entonces, síndrome infeccioso, síndrome de irritación meningia, no lo vamos a repetir, ya ustedes lo saben. Síndrome de hipertensión intracraneal, básicamente por estos tres primeros síntomas. En el caso de los residuos, como todavía no cierra el cráneo, la fontanela bombada y la separación de las suturas, y el síndrome encefálico, que prácticamente puede generar desde crisis convulsivas hasta cualquier alteración cortical que ustedes se puedan imaginar. Entonces, eso es lo que se va a presentar clínicamente. En estos casos, el infectólogo idealmente siempre quiere saber cuál es el germen que está atacando al paciente. Por tal motivo, está indicado en estos casos hacer una punción lumbar. Y ahorita precisamente vamos a ver en qué punción lumbar. Se hace una punción lumbar, se extrae el líquido cefalorraquídeo y se hace un protocolo que se llama citoquímico. Esto lo va a analizar el laboratorio